Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Sean todos bienvenidos a Templo Benecer. En esta tarde, hermanos, vamos a orar para dar inicio al servicio de esta noche. Inclinando nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta hora. Primeramente, Señor, porque nos ha dado un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos ha permitido abrir una vez más nuestros ojos, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre. Gracias, bendito Dios, porque nos ha permitido estar aquí, Señor. Gracias porque me ha dado la oportunidad, Señor, de hablar de su palabra, Señor. Le pido, Señor, que sea usted, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Que toda palabra, Señor, que va a ser llevada esta noche, Señor, sea de grande bendición, Padre, para todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Prepara su mente, Señor, su corazón, Padre Santo, para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, como dice tu palabra, Señor, a ser hacedores de ella, Señor, y no solamente oidores, Padre. Gracias te doy, Señor, por todos los que ya están conectados, Señor, por los que se van a conectar, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú el invitado especial esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí con nosotros, Señor, y con todos y cada uno de los que estén escuchando esta noche, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien daremos por siempre toda la honra y toda la gloria. Amén. Hermanos, en esta noche, la palabra que el Señor me dio, de lo que vamos a hablar esta noche, son las 3 claves que Dios nos revela para clamar a Él. Y para eso, hermanos, vamos a ir al libro de Jeremías, 33, versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, en Jeremías 33:3 se nos dan unas claves esenciales para recibir lo que viene del Señor. Las promesas se dan, no se deben hacer de inmediato, pero para acelerar y alentar la oración, estas promesas nos llevan al Evangelio de Cristo, y en el que Dios nos ha revelado la verdad a nosotros. Hermanos, esta es una de las grandes promesas de la Biblia, pero veamos un poco de la historia de por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara. ¿Dónde estaba Jeremías cuando Dios le dijo que clamara? ¿Dónde Dios le da esta promesa? Para esto, hermanos, vayamos a Jeremías 32, del 1 al 5. Se los voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción. Para entonces, Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico, y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto ahí y preguntaba, ¿por qué Jeremías seguía dando esta profecía? Esto dice el Señor, estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia, y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia, y ahí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. Aquí, hermanos, vemos que Jeremías estaba preso porque el rey Sedequías se molestó, porque él había profetizado palabras que no le favorecían. La ciudad iba a ser entregada a manos del rey de Babilonia, y Sedequías no escaparía de las manos del rey. Entonces, hermanos, vemos en el versículo de Jeremías 33:3 que él está siendo aconsejado por Dios a orar en la cárcel. Durante 40 años, hermanos, el profeta Jeremías ya había estado advirtiendo que Judá y Jerusalén serían destruidas por sus pecados, y ahora los ejércitos de Babilonia estaban en la muralla de la ciudad. Jeremías fue echado en un hoyo, hermanos, en la cárcel. Fue precisamente, hermanos, en este tiempo oscuro que Dios viene a su siervo Jeremías con palabras de aliento. Entonces, hermanos, ahora bien,
vamos a ver, hermanos, qué significa clamar. Clamar, mi hermano, significa que es gemir, afligirse, suplicar. En el diccionario bíblico, mis hermanos, nos dice que es quejarse a gritos, pidiendo ayuda. Hermanos, clamar viene de la palabra hebrea cara, que significa acosar a una persona, insistir sin desistir. Dios le dijo a Jeremías, hermanos, clama a mí, aflígete a mí, gime a mí e insiste sin desistir ante mí, y yo te responderé. Y no solo te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes y cosas que te son ocultas y que tú ni siquiera imaginas conocer. Aquí, hermanos, Dios le dice a Jeremías que gime, hermano, que clame, pero clamar es gemir, hermanos. Clamar es afligirte. Clamar es, como dice, pedir ayuda a gritos, hermanos. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Jeremías que gima, que clame, que insista, que no desista de gemir. Y eso, hermanos, es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. Clamar al Señor, gemirle, afligirnos, insistir, hermanos, sin desistir. Y veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios, hermanos, manifestarse en cualquier situación en la que nosotros podamos encontrarnos. Hermanos, quiero comentarles un poco del testimonio de mi hijo Juan. Tal vez muchos ya lo conozcan, ¿verdad? Y otros tal vez todavía no lo hayan escuchado. Pero quiero compartirles un poquito de su testimonio, hermanos. Como muchos saben, ¿verdad? Mi hijo Juan estuvo en la cárcel por 6 meses. Entonces, cuando él estaba ahí, hermanos, el Señor, yo ahorita que estaba leyendo esta palabra, me acordé de cómo yo, hermanos, clamaba al Señor, cómo yo me afligía, hermanos, yo lloraba en las noches, gemía, yo le decía al Señor, le pedía por mi hijo, hermanos, yo me afligía, lloraba, yo le clamaba. Entonces, hermanos, cuando yo clamaba al Señor, todo me mostraba contrario. Todo lo que yo veía a mi alrededor, lo que mis ojos carnales veían, me mostraban lo contrario. Pero yo entre más miraba cosas peores y peores, yo más le clamaba al Señor, hermanos. Yo más me afligía al Señor, más le gemía al Señor, hermanos. Yo insistí sin desistir, hermanos, hasta que el Señor hizo el milagro en mi hijo. Fueron 6 meses, hermanos, pues para mí fue mucho tiempo, ¿verdad? Porque yo nunca había pasado por eso. Para mí fue mucho tiempo, hermanos, cuando pasó esos 6 meses, a mí se me hizo muy largo. Pero el Señor tiene su tiempo, hermanos, el Señor tiene su propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y tal vez en ese momento, hermanos, no lo puedas entender. En ese momento tú le puedes decir al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, cuando ya el Señor hace tu milagro, cuando ya el Señor te contesta con el tiempo, Él ya te dice el propósito que tenía cuando estabas pasando por esa situación. Y el propósito para mi hijo, hermanos, era que él iba a ser un levita para el Señor, que él iba a tocar en el grupo de la alabanza de la iglesia, hermanos. Y yo estoy bien agradecida con el Señor, hermanos, porque tal vez en ese momento cuando yo estaba pasando el proceso me dolía y yo le clamaba al Señor, le gemía, pero gracias al Señor que Él hizo el milagro y ahora estoy bien agradecida con Él, hermanos. Y tal vez muchos dirán, la hermana cada rato hace testimonio, pero mientras de que yo viva, hermanos, yo tengo que decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ese fue un milagro bien grande que el Señor hizo en mi vida, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora las 3 claves, hermanos, para clamar a Dios y que Dios nos da en este pasaje de Jeremías 33:3. Y que Dios quiere que nosotros lo usemos, hermanos, porque es una de las promesas establecidas a nosotros, su pueblo. La número 1, hermanos, dice, clama a mí. Dios le revela a Jeremías, hermanos, que clame. No le dice ora cuando puedas o cuando yo tenga tiempo te voy a responder.
Tampoco le dice, piensa tú, mientras yo pienso si te respondo o no, sino que le dice que clame. Le dice, clama a mí ahora. Desahógate ahora, descarga tu clamor por esta ciudad sobre mí, echa tus cargas y tu necesidad, que yo te responderé. Hermanos, esta es una promesa viva, aún en nuestros días, para usted y para mí. El Señor nos dice que clamemos de corazón por nuestras necesidades, hermanos, por nuestras familias, por nuestra ciudad, por nuestra gente, hermanos. Hagámoslo creyendo, porque Él nos va a responder. Entonces, hermanos, ¿a quién es a quien debemos de clamar? No debemos de clamar, hermanos, a dioses de madera, ni tampoco debemos de clamar a dioses de barro, hermanos, porque como dice en su palabra, tienen ojos y no ven, hermanos, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Entonces, mis hermanos, al único que debemos de clamar es a Jehová de los ejércitos. Clámale solo a Él, hermano. Clámale solo a Dios. Insístele solo a Él. Entonces, hermanos, siempre que usted tenga alguna necesidad, ya sea espiritual, material, física, acuda al que todo lo provee. Clámele. Hágalo desde el fondo de su corazón y Dios le contestará, yo te responderé. La número 2, mi hermano, es y yo te responderé. Dios, hermanos, nos dice, nos da su palabra de que Él nos responderá. La respuesta vendrá y Dios quiere que reconozcamos quién fue el que lo hizo, que Él fue el que te respondió. Porque en muchas ocasiones, hermanos, recibimos nuestro milagro y no le damos crédito a Dios, hermanos. Se lo damos, por decir, cuando usted está en una enfermedad, se lo damos al médico. Cuando son otras cosas, hermanos, se lo damos a un amigo, a un familiar. Entonces, hermanos, nosotros nunca debemos de hacer eso. Porque el único que nos oye, el único que nos contesta, el único que puede hacer nuestro milagro es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Él te dice que Él es el que te va a responder. En el Salmo 91:15, hermanos, nos dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces, mi hermano, ¿quién es el que te está diciendo que Él te va a librar? ¿Quién es el que te está diciendo que Él te va a responder? ¿Quién es el que te está diciendo que Él va a estar siempre contigo en tu angustia? En todo lo que tú hagas, hermano, Él va a estar siempre contigo. En todo lo que tú estés pasando, hermanos, Él te va a librar de todo lo que tú estés pasando. Entonces, hermanos, tenemos que invocar a Dios sin cesar. Como nos dice en su palabra, hermanos, en 1 de Tesalonicenses, orar sin cesar. Entonces, Él nos va a responder. Sin duda, algunos tememos, hermanos, que si le invocamos o que si le llamamos, no vamos a tener respuesta. Pero crean estas palabras, hermano. Crean estas palabras escritas en esta promesa. Y yo te responderé. En su tiempo y en su voluntad, hermanos, Él nos va a responder. Hermanos, Dios ha sido paciente y ha esperado a que le invoquemos. Por lo que debemos también nosotros esperar delante de Él, confiando que Él nos va a responder. Él, mi hermano, ha sido fiel en el pasado para responder. Pero algunas personas, hermano, lo que necesitan es ayuda en su fe para creerlo. Pero tenemos que creer que el Señor va a contestar y tenemos que esperar pacientemente. Mi hermano, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, mi hermano. Si Él escuchó a nuestros antepasados, hermanos, Él nos escucha ahora, hermanos, y Él nos va a seguir escuchando en el futuro. Él, mi hermano, no cambia. Él es el mismo, mi hermano. Ahora, antes y en el futuro, Él siempre va a ser el mismo. La número 3, hermanos, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, cuando el ser humano mueve el corazón de Dios bajo un clamor, el Señor se agrada de escucharnos. Y es ahí donde muestra su infinita misericordia para con aquellos que claman.
así como nos dice en este versículo de Jeremías 33:3. Debemos de creer, mi hermano, que si usted se mueve a clamar al Padre, Él le mostrará hasta cosas que usted no conoce. Siguiendo con el testimonio de mi hijo Juan, hermanos, cuando ya él salió de la cárcel, yo estaba bien agradecida con Dios, hermano, pero aún así, pues uno es humano, ¿verdad? Y como quiera yo le decía al Señor, Señor, pero yo me quedo maravillada contigo porque pues era un caso, o sea, ¿cómo les podría explicar? No era tan fácil el caso para que mi hijo hubiera salido en esos 6 meses. Él le habían dicho que era de 5 años para arriba lo que le iban a dar de cárcel. Pero el Señor movió su mano y solamente fueron 6 meses. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué no me muestras tú, Señor? ¿Por qué no me dices cómo lo hiciste, Señor? Porque eso, o sea, para el hombre era algo imposible, Señor. Yo sé que para ti no es nada imposible, pero muéstrame, Señor, tú dime cómo lo hiciste. Hermano, yo soy muy necia y siempre le estaba diciendo, dice el Señor, Señor, pero ¿cómo lo hiciste, Señor? Muéstrame, Señor. Si tú pudieras mostrarme, Señor, cómo lo hiciste. Hermanos, pues Dios es tan grande, es tan bueno con nosotros, hermano, que el Señor me mostró cómo lo hizo, hermano. A través de un mensaje que a mí me llegó a mi teléfono, donde me decía que tenían que revisar su caso. Entonces yo fui a la corte a preguntar. Nada más me decían en el mensaje que tenían que revisar el caso de Juan del Bosque, que pues así se llama mi esposo y mi hijo también. Pero como mi hijo era el que había estado en la cárcel, pues yo pensé que era para mi hijo. Cuando yo fui a preguntar a la corte, hermanos, ahí me decían, buscaban y buscaban en la computadora, me decían, dime el nombre de tu hijo, dime la fecha de nacimiento, dime por qué estuvo preso. Yo les contestaba todo lo que me preguntaban, hermanos, y ellos me decían, es que aquí no hay nada registrado, aquí no tenemos que tu hijo tiene que tener su caso revisado. Pero ve al segundo piso y ve y pregunta en esta parte y ahí te van a decir. Pues yo me fui al segundo piso, hermanos, fui y pregunté y yo les dije, pues vengo a preguntar esto y me volvieron a preguntar lo mismo, que su nombre, la fecha de nacimiento y todo. Y me volvieron a decir lo mismo, hermano, dijeron, no, aquí tu hijo no tiene ninguna revisión, no tiene ningún caso, nada. Entonces ahí, hermanos, el Señor me mostró cómo fue, cómo lo hizo, cómo fue lo que Él hizo para que mi hijo saliera de ahí cuando era imposible para los hombres que mi hijo saliera de ahí. Yo, hermanos, me quedo bien maravillada con el Señor, hermanos, y yo les digo, hermanos, que crean esta promesa, hermanos, que Él te va a enseñar, Él te va a librar primeramente. Él va a hacer tu milagro y Él te va a enseñar el propósito de por qué lo hizo. Y también te va a mostrar cómo fue que lo hizo, hermanos. Entonces, hermanos, Dios siempre está esperando, hermanos, a la puerta para que sus hijos, su mayor creación, clame a Él. Y Él poder mostrarte los misterios escondidos en su reino. Pues esta promesa se trata de conocer el reino de Dios. Él, en este tiempo, mis hermanos, nos llama a clamar para poder revelarnos lo que nosotros no conocemos y que está en su corazón para darle a sus hijos verdaderos, aquellos que realmente quieran ver y oír. No sabemos los pensamientos de Dios, mis hermanos. Él ha preparado para nosotros cosas grandes y ocultas que nosotros mismos no nos podemos imaginar. No conocemos la voluntad de Dios, ni nunca vamos a comprender a Dios. Con nuestra mente humana, hermanos, nunca lo vamos a poder hacer. Pero como dice su palabra, mis hermanos, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esto quiere decir que si nosotros clamamos a Él, veremos su respuesta y nos mostrará aún más de lo que clamamos. Él mismo, hermanos, nos dice en su palabra en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, mis hermanos, tu clamor ante Dios mueve su corazón. Como hijos de Dios, debemos presentarnos ante su trono con humildad, arrodillados ante su majestad. Aceptar la voluntad de Dios, debemos entregar a Dios nuestro camino y Él, hermanos, hará por nosotros. Y así, hermanos, vamos a aprender a esperar. Entonces, hermanos, ya para terminar, déjame decirte que el secreto para abrir la puerta y mover la mano de Dios es clamando, pero no con una oración común, hermanos, no con una oración común y corriente, sino ferviente, hermanos, con gemidos, afligiéndonos, mis hermanos, insistiendo, hermanos, sin desistir, como nos dice aquí en Jeremías, hermanos. Entonces, hermanos, este tipo de clamor, mi hermano, es el que conmueve a Dios. Es el que lo mueve para mostrarnos la respuesta secreta que sobrepasa en gran manera nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Entonces, mi hermano, yo le digo en esta noche que crean en el Señor Jesucristo, mi hermano. Crean en el Señor, crean en esta promesa, hermano. Solamente clame, no importa por la situación que esté pasando, solamente clame, mi hermano, clame porque el Señor tiene la respuesta, hermano. Y el Señor, hermanos, no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra que el Señor me ha dado en esta noche. Espero que haya sido de bendición para su vida, así como ha sido para mi vida. Ha sido de mucha bendición, mi hermano.